Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de tiempo en el que compartimos la palabra del Señor. Hoy quiero comenzar leyéndoles un pasaje que se encuentra en Lucas 6. Lo vamos a leer los versículos del 1 al 5. Así es que vamos a la palabra del Señor para que ella nos hable. Esta experiencia de la que voy a hablarles es una pregunta que Jesús hace y que es importante que nosotros también meditemos sobre ella. Está en el capítulo 6 de Lucas. Vamos a leer allí del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me quiero detener en la pregunta que Jesús le hace a estos religiosos. Jesús les pregunta: ¿ni aún esto habéis leído? Y es que, amados, cuando Jesús hace esa pregunta, nosotros vemos que Jesús esperaba que, siendo ellos fariseos y religiosos, supiesen esta experiencia que había tenido David en la casa de Dios. Y yo creo que es muy probable que ellos lo hayan leído. Estas personas estaban estudiando la palabra desde pequeños. Pero ¿qué es lo que ocurría? Una cosa es tener el conocimiento, saber acerca de la experiencia, pero cómo poder aplicarlo a la vida, a tomar decisiones, a reflexionar sobre cosas importantes. Allí ellos eran incapaces. Y cuando Jesús les dice: ¿ni aun esto habéis leído?, les está haciendo ver que ellos están pasando lo más importante de la ley, de la palabra, y se están quedando solamente en el mero conocimiento, en la información, en los datos. Pero eso no les ha servido a ellos para que puedan tener una vida más allá de religiosa, una vida que camine conforme al plan, al propósito, a la voluntad del Señor. Y es que se puede ser muy religioso y se puede tener mucho conocimiento, pero lo que Jesús espera es que nosotros no solamente leamos las Escrituras, sino que vayamos a ellas en búsqueda de lo que Dios tiene que decirnos, de lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo de noche, porque quiere saber unas cosas, pero no quiere que los demás sepan que él está acercándose a Jesús, el Señor Jesús le habla acerca de lo que es el mover en el espíritu, compara al espíritu con el viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y entonces Nicodemo muy genuinamente le hace a Jesús una pregunta y le dice: ¿y cómo puede ser esto? Entonces el Señor le hace esa pregunta a Nicodemo, que a nosotros nos debe también poner a pensar: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era lo que ocurría con estas personas que adquirían la información de la palabra, pero quedaban muy lejos de la interpretación que el Señor
quiere que tengamos de la palabra, esa interpretación en la que nosotros vamos a la verdad de Dios, en la que dejamos que Dios nos hable y que Dios nos enseñe. Ellos llegaban hasta allí. Así que el Señor le dice, tú eres maestro de Israel. No se supone que así como le dijo a los fariseos, ni siquiera eso lo han leído. ¿Eres tú maestro de Israel? Es que Jesús tiene una expectativa de los que decimos que estamos en Él, que nos acercamos a Él, que le amamos a Él. La expectativa de que leamos, de que busquemos, de que escudriñemos. El Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Jesús en otra ocasión le dijo a los discípulos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras, ¿qué es? Bueno, hay personas que las ignoran completamente. No saben de la Biblia ni de lo que dice la Biblia y ustedes los oyen citando a veces hasta refranes que dicen que están en la Biblia. Son personas verdaderamente ignorantes de las Escrituras. Y están aquellos también que se dedican a estudiar las Escrituras, pero se quedan solamente en lo superficial, en la letra, en lo que no tiene vida. Y cuando el Señor dice, ustedes se equivocan ignorando las Escrituras, es que podemos llevar a muchas conclusiones erróneas cuando nosotros no tenemos una base de información del mismo cielo que ha sido puesto en nuestras manos a través de la palabra del Señor, de lo que Dios ha dejado aquí registrado para todos los que queremos conocerle y saber de Él. El Señor Jesús en Mateo 12:10 dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto pasaba. Jesús iba enseñando. Y cuando Jesús enseñaba, había multitud alrededor que eran verdaderamente ignorantes de las Escrituras. No tenían acceso a la palabra, no la leían o no iban a la sinagoga, no escuchaban. Pero también alrededor de Jesús habían personas religiosas, de los fariseos, de los saduceos, que estaban desde pequeños estudiando la palabra del Señor. Pero cuando Jesús hacía estas preguntas, los confrontaba. Cuando Jesús decía, ¿ni aún esto habíais leído? O sea, era que ellos se ufanaban de tener conocimiento y de saber acerca de Dios, pero realmente no sabían, no conocían, porque no iban a las Escrituras con el firme deseo de conocer lo que Dios quería hablarles. Sencillamente querían saber. Y querían también alabarse a sí mismos como personas religiosas que conocían la palabra, pero que verdaderamente cuando Jesús los confrontaba tenían que quedarse callados, porque definitivamente estaban ignorando las Escrituras. La ignorancia en el pueblo de Dios no es permisible. La ignorancia de la palabra de Dios no es permisible. Ninguno que dice que es hijo de Dios, que es cristiano, debe estar ajeno a la palabra del Señor. Este asunto de tener la palabra sobre una mesa o de cargarla cuando vamos a la iglesia y volverla a colocar en el mismo sitio cuando volvemos y regresamos a nuestra casa. Este asunto de leer la palabra porque no me queda otro remedio y deja de qué capítulo aquí yo puedo leer. No es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vayamos a su palabra con sed, con deseo de saber, con deseo de conocerle. Cuando nosotros nos mantenemos separados, distantes de la palabra, la ignorancia se va apoderando de nosotros. No podemos dar, como dice la palabra, presentar defensa de nuestra fe, porque estamos ignorando muchas cosas. Y por eso dice la Biblia
que habrán personas que escucharán doctrinas y se dejarán llevar por ellas, por todo viento de doctrina. Sabemos que hay personas que empezaron dentro de la iglesia evangélica, pero su base bíblica estaba tan alejada de la humildad que debe tener el corazón que se acerca a la palabra, que comenzaron a envanecerse, a crear sus propias doctrinas y terminaron algunos hasta creyéndose que ellos mismos eran Cristo. Qué peligro hay. La palabra es la enseñanza que nosotros más importante debemos tener, porque es la voz de Dios, es lo que Dios quiere decirnos. El gran predicador inglés, hablando acerca de los beneficios de leer la palabra del Señor, nos da algunos principios importantes de cuáles son estos beneficios y yo quiero compartirlos con ustedes. El primero que quiero decirles es: cuando tú leas la palabra de Dios, depende del Espíritu Santo de Dios para que la puedas entender, para que la puedas asimilar, para que ella pueda pasar de la mente al corazón. Él expresa lo siguiente: alza la mirada, lector. La próxima vez que este libro esté en tus manos, mira hacia arriba antes de abrirlo. Y mientras tus ojos recogen la página, alza la mirada y pide que Dios resplandezca en ella. Lo que Spurgeon está diciendo es que cuando vamos a la palabra de Dios, con nuestras capacidades humanas, no la vamos a poder entender. No vamos a poder interpretarla como ella debe ser interpretada. Lo que nos está diciendo Spurgeon es que tenemos que depender del Espíritu Santo. No sé tú, pero cuando leas la palabra, antes de leerla, antes de estudiarla, pídele al Señor: Señor, abre mi entendimiento. Déjame saber lo que tú quieres decirme. Ayúdame a entender. La segunda cosa que comparte Spurgeon con nosotros, el segundo beneficio, es que debes leer la palabra de Dios y meditar en ella. Es decir, nosotros tenemos que pasar de la lectura superficial, de la lectura de 2 o 3 páginas, quizás una sola, para detenernos en lo que hemos leído, para pensar sobre eso, para darnos cuenta si algo realmente no entendimos y decirle al Señor: Señor, esto yo no lo entiendo. ¿Qué tú quisiste decir con esto? Y buscar otros versículos bíblicos que nos puedan dar luz y meditar en esa experiencia, en esa parábola que leíste, en aquello que el Señor Jesús quiso decirle a sus discípulos, en esa escena de la transfiguración donde el Señor resplandeció, donde estos apóstoles tuvieron la experiencia hasta de ver a Moisés y a Elías. Y medita, quédate. Eso es lo que dice él. Y mira su expresión. Él dice: por falta de meditación, la verdad de Dios nos pasa por enfrente y nos la perdemos. Porque no meditamos. Leímos, cerramos, seguimos la vida y allí se quedó. Aun cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, debemos hacer nuestra costumbre, meditar. ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué fue lo que más me impactó? ¿Qué cambios debe producir en mí? Hay algo que se llama reflexionar. Cuando nosotros reflexionamos, vamos más allá del pensamiento, nos detenemos y queremos saber qué Dios quiere enseñarnos. La próxima es: lee y aplica. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros queremos que eso que leímos no se quede en ese contexto histórico, sino: Señor, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo yo puedo usar esta experiencia de esta palabra que le diste a tu pueblo? ¿Cómo yo puedo utilizar estos proverbios, estos salmos? ¿Cómo yo puedo aplicarlos a mi vida? Así que Spurgeon dice: haz con la Biblia lo que el enfermo hace con la receta que le da el médico. Síguela,
haciendo exactamente lo que te pide. Así es que si tomamos la palabra del Señor y la aplicamos a nuestra vida, nosotros vamos a crecer, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo al Señor. Nuestra vida se va a ir alineando a la voluntad de Dios, al plan de Dios, porque no nos quedamos únicamente en la lectura superficial, sino que vamos adentro, a lo profundo. El próximo beneficio del que nos habla Spurgeon es lee y practica. Practicar, es decir, vamos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Él dice, el mundo aceptará la verdad y será más probable que acepte a Cristo cuando las vidas de los cristianos sean mejores y cuando la Biblia de la vida del cristiano vaya de acuerdo a la Biblia de la doctrina cristiana. Es decir, Spurgeon está diciendo, bueno, estas dos cosas tienen que ir a la par, tienen que entrelazarse. La Biblia, que es la palabra del Señor, que la leemos, en algún punto tiene que traducirse a nuestra propia vida para que no solamente la hayamos leído u oído, sino que ahora la pongamos por práctica. Que si el Señor habla aquí de ser misericordiosos, que si el Señor habla de perdonar, que si el Señor habla de la importancia de orar, nosotros hagamos conforme a como dice la palabra del Señor. Es decir, que seamos practicantes, hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores, como nos dice Santiago. Así es que es importante depender del Espíritu Santo de Dios, aplicar la palabra, practicarla, meditar en ella y orar. Qué importante, amados míos. Escuchen lo que dice Spurgeon acerca de la importancia de orar cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor. Un texto es como un cofre con un tesoro bajo candado y la oración es la llave que lo abrirá y obtendremos el tesoro de Dios. Me encantan esas palabras. La verdad de Dios, el pasaje bíblico, los versículos, lo que está en la palabra, Él lo visualiza como un tesoro que está guardado con candado. ¿Y cómo lo puedo abrir? ¿Cómo puedo ir a ese tesoro? ¿Cómo lo puedo descubrir? Hay una llave. Esa llave es la oración. Cuando el Señor ve a sus hijos que van a la palabra con reverencia, con el deseo de aprender, no solo de saber, pero de aprender. Cuando sabemos y reconocemos que por nuestras capacidades humanas no podemos entrar a algo tan profundo como la palabra de Dios, vamos en oración y el Señor ve nuestro corazón. Me acerco a ti, Señor, porque voy a leer tu palabra. Te ruego que abras mi entendimiento, que me dejes saber, que me hagas entender. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo de Dios viniera, Él nos guiaría a toda la verdad. Qué bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Le tenemos a Él. Así es que yo les invito, amados, a que cuando vayan a la palabra del Señor, vayan reconociendo que es palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y lo segundo es que no tenemos las capacidades humanas para poder llegar a esas profundidades. Entonces necesitamos depender del Espíritu Santo y orar al Padre para que nos revele lo que Él nos quiere decir en su palabra. Y vamos a ser bendecidos y vamos a descubrir los tesoros preciosos que el Señor tiene en la palabra para sus hijos. Quiero orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús,
Estamos tan agradecidos de que tú hayas querido dejarnos a nosotros por escrito tu palabra, tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de que es tu palabra y que la amemos y que la busquemos y que sepamos que en ella nosotros tenemos tesoros preciosos que nos van a ayudar a vivir cada día nuestra vida cristiana en victoria. Porque cuando conocemos tu verdad, Señor, somos libres. Y porque cuando estamos en Cristo, esa libertad es para siempre. Por eso, Señor, te damos gracias. Y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor. Y que haya una sed y un deseo profundo de ir a tu palabra para aprender, para conocer, para hacer luz para este mundo. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Amén. Hasta luego, amados. Dios les bendiga. Les recuerdo que si se les agradan estos videos, se suscriban y también que los compartan con otros, porque de esa manera estaremos juntos, hablando la palabra del Señor y compartiéndola con otros. Hasta el próximo viernes. Que el Señor los bendiga.